Perfecto, ya estamos aquí. Espérate que me falta uno por darle. A ver. Sí, está... Vale, perfecto. Pues ahora ya estamos live en todas partes. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Raquel, Releo Nutricionista Canina para los Amigos, que bueno, ya la conocéis porque ya ha estado en directo muchas veces con nosotros. Y hoy estamos en una charla un poco, bueno, una charla, es una entrevista porque estamos en Facebook sobre todo, aunque también se retransmite a través de Instagram, pero es sobre todo para hablar y para responder a todas las preguntas que vosotros tengáis en relación a lo que es la dieta BARF, porque realmente nos hemos dado cuenta que muchas veces estáis preguntando muchas cosas que son importantes bueno, para la estructura básica de lo que es una dieta BARF y la dieta, pues bueno, es importante hacerla correctamente. Entonces, para eso tenemos a Raquel. Yo lo que voy a hacer mientras no hay preguntas, ¿vale? Porque entiendo pues que hay personas bueno, que igual pues llegan un poquito tarde y tal, es voy a ir pues, poniendo preguntas que yo, algunas que tengo aún, ¿vale? Y otras que no es que las tenga, pero que sí que es verdad que me iría bien que un refresco, ¿vale? Porque... espérate que les he puesto para que no se oiga, pero se ha oído igualmente. Es más que nada porque quiero ir controlando todas las charlas, bueno, todo lo que me decís. Hola Lourdes, ¿qué tal? Em, bueno, primero bienvenida Raquel, como siempre. Bueno, ya eres habitual, así que no te voy a pedir que te presentes porque ya te conocemos, nutricionista canina. Y no te preocupes. espérate, que ahora, aunque quiera, me tengo que escuchar en directo. Esperad, que quito esto, ¿vale? No os preocupéis, que tengo otros métodos para mirar la charla, pero es que es increíble. Le he dado y se me ha puesto igualmente, lo tenía en silencio y lo oigo igual. Bueno, resumiendo, bueno, eres nutricionista canina, te dedicas a ello exclusivamente, sobre todo al mundo del perro, aunque también al mundo del gato. Un gato. Exacto. Bueno, no lo he explicado mucho, aunque simplemente lo he publicado, pero ayer tuve que rescatar a un gatito allí y lo tuve en casa, pero se me escapa por las rendijas y bueno, le estoy dando de comer y me ha cogido bueno, es que es un ratoncín así, acaba de salir casi de su... Come, acaba de abrir casi los ojos, la mamá no tenía leche y nada, como ya sabéis que es que no puedo, yo no puedo ver a un animal sufrir, pues nada, le estoy haciendo de mami, le estoy dando de latitas y tal. Eh, en este caso, yo me preguntaba hasta qué punto, pero esto es una pregunta personal, eh, porque claro, yo este gato realmente no sé nada, solo me ha aparecido aquí en el jardín. ¿Estoy haciendo bien de darle latita directamente? ¿O puede tener algún problema digestivo después? Pues siendo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, lo adecuado sería una leche maternizada. No sé exactamente qué edad tiene. A ver, yo solo te voy a decir que le di lata porque mordía, pero mordía. O sea, realmente cuando lo cogí, pobrecito, claro que al principio se pegó el susto, ¿vale? Pero después ya no es que de esto, es que le acerqué un poco de latita y es que lo mordía con una ansia, ¿sabes? Que bueno, que pensé, tú quieres decir, además tiene todos los dientes, ¿vale? Porque claro, como te muerde tienes tiempo de verlo. Entonces, a ver, lo veo yo muy ripipi, muy pequeñito, yo creo que es porque la mamá no tenía mucha leche, pero yo diría que con los dientes que tiene, que ya debe, no sé. Si tiene toda la dentición, seguramente ya no será de mamar. Bien, mal, pues es sacar un animal que te has encontrado adelante. Hay muchos que hemos sacado animales adelante con cosas, voy a decir, más raras que te encuentras y que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, si tiene toda la dentición, seguramente ya no estaba en edad de mamar. Lo único siempre tener muy claro con los cachorros, sean de gatos, sean de perros, sean de hurones, que las necesidades nutricionales son diferentes. Necesitan más kilocalorías, entonces intenta buscar, si vas a hacerlo a través de latitas ahora, que sean para papi, para cachorro.
porque tienen mayor necesidad nutricional. Ujú. Por lo demás, pues realmente se lo está comiendo, no está teniendo diarrea, está animado. Bueno, es que se me escapa. El problema que tengo es que no tengo posibilidad de ver las cacas porque en casa no lo puedo tener porque la lía con uno de mis perros. Y si fuera, pues claro, no lo controlo. No me viene, pero no controlo las cacas. Y eso es lo que me da miedo y por eso te lo pregunto. Yo lo he visto bien, hoy está jugando, se lo di ayer y hoy estaba jugando, estaba perfecto. Es más, me ha pedido más, le he dado la otra media lata que tenía y se la ha zampado que no veas. Pues entonces, es que en esa circunstancia poco puedes, salvo observarle, ver que las heces, si se puede, tipo los gatos, hasta que no tienen las costumbres higiénicas en un arenero complicado, pues observarlo, que no se le hinche la tripa, que no rechace, pero en principio si ya tiene toda la dentición, no habría problemas cuando se cogen gatos o perros muy chicos, muy chicos, que sabes claramente que están, y les metemos directamente una latita. Hay veces que no, o incluso les metemos leche de vaca, porque decimos, es lo más parecido, o recetas caseras de leche maternizada, que hay muchas por ahí de hacer recetas caseras. Yo en el caso de los cachorros, realmente es lo único que recomiendo buscar una leche maternizada, leche maternizada en polvo, porque no es necesario esa receta de leche maternizada, que si al final el calostro es el que es y eso no se puede suplir, salvo si hay una liofiliación y es un preparado sintético. El problema es ese, cuando es un cachorrito muy chico, y como no tenemos nada, pues le damos una papilla de niño, porque no hemos encontrado otra cosa, pero bueno. Bueno, no, yo por suerte tenía una lata de gato, ¿vale? Pero es de gato adulto, una de estas Instinct que tenía y por suerte la tenía y se le ha dado y se la ha comido bien, pero bueno. Y también, en el fondo, otra pregunta que tengo es en relación a lo que sería el pasarlo a dieta BARF, ¿cómo lo hago? O ya directamente debería pasar de la lata y le... En un gato, cuanto antes, porque cuanto más tiempo deje, más difícil es pasar un gato a una dieta natural. Vale. Cuanto antes, pues hacer, no es una transición, es ir presentándole los alimentos, mantener claro las necesidades nutricionales como cachorro, presentarle ya, toda la carne tiene taurina, pero controlar que, por ejemplo, toma corazón para controlar la taurina, ir empezando desde ya. Lo mismo que harías con un perro cachorro, con la diferencia de, bueno, las necesidades nutricionales del gato, que ya lo mismo que son diferentes, pero yo con un gato, cuanto antes, cuanto antes, porque como empiezo ya a coger costumbre de tomar latas, de esto ya, apague, vámonos. Cuanto antes se lo presentaría y sin más, vamos. Vale. No le daría mucha más vuelta. Perfecto. Pues a ver, otra de las preguntas que tengo yo en relación a todo lo que es dieta BARF, el otro día yo publiqué una foto de uno de los platos que yo hice para mi perro, porque claro, ahora tengo un problema y es que tengo a Tana, que vive con mis padres y mis padres no le quieren dar dieta BARF, y tengo ahora a Satya, que come todo en dieta BARF. Entonces hice un plato de dieta BARF para Satya únicamente y puse un poco de tomate, ¿vale? Porque era el único vegetal que tenía. De hecho era un tomate que era así. Lo que pasa es que lo partí en muchos trozos, ¿vale? Y claro, como puse codorniz y entera, bueno, la codorniz partida en dos, pero bueno, era entera. Y después era carne de cerdo, si no recuerdo mal. Y tomate. Y hubo mucha gente que me devolvió el mensaje diciendo, ¡guau! Pero si esto es tóxico para los perros y tal. Y me gustaría hablar una vez más de este tema. Vamos a ver. Es cierto, el movimiento, que así voy controlando. Es cierto que el tomate tiene solanina, que es tóxico. Pero ¿dónde se encuentra la solanina? Se encuentra en los tomates verdes, en las hojas y en el tallo. Un tomate maduro, un tomate rojo maduro, ya sea tomate pera, tomate ensalada, tomate cherry, me da igual, de tomate maduro, tiene todas las mismas propiedades que tenemos
que utilizamos nosotros para el tomate. ¿Te has quedado? Ah, no. No, que estoy controlando Entonces, estoy controlando el Instagram. no, solanina. Tiene solanina, pero son los tomates verdes, la soja y el tallo. Es decir, el típico, pues la hojita que tiene, pues eso se lo quitamos y el tomate maduro. Ya está. Lo mismo que tiene el tomate para nosotros, vitamina C, antioxidantes, lo mismo lo tiene para ellos. Vale. Lo único es Es que eso. por eso se lo di, pero hay una duda que tengo. Mira, voy a pillar un tomate. O sea, de hecho, el tomate era de este tamaño, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es un tomate como este, ¿vale? Rojo. Sí. Y lo único que no le saqué es esto. No, pero eso, a ver, eso realmente es de lo que sería el tallito, Sí, la soja, parte de ¿verdad? unión, sí. Y además es maduro, o sea, Sí. es un tomate maduro. La cuestión es que esté el tomate maduro. Vale, Esa es la creo que cuestión. se ve que sí. Es lo único. Yo más de una vez a los míos les caen los tomates cherry. Ahí estoy comiendo yo pero lo único es eso, que está maduro. Vale. Entonces, a ver, lo que pasa es que en estas cosas de los alimentos para los animales, se Vale, Satia. Perdón, es que ha decidido hacer un discurso justo ahora. ve. Entonces, las explicaciones lo que se ve al final son amargosos, ¿no? Es decir, en vez de explicar que el tomate, la solanina, es lo que es tóxico y se encuentra en el tomate verde, pues dicen, tomates no. Entonces, bueno, es eso. ¿Dónde también tenemos solanina? Pues, por ejemplo, en la patata. Dicen, patatas no para los perros. La patata, la solanina, se encuentra en la piel y concretamente en los brotes de la piel de la patata. Así ahora En los me brotes, cuando la patata ya está un poquito pasadita, ya empieza a salirle brotes. De todas formas, yo por ejemplo, yo tomo patata cruda desde pequeñita, mi abuela cuando partía patata. Sí, está buenísima, con sal, buenísima. Desde No lo he pequeña, probado desde nunca. temprana. Sí, mi madre, bueno, mi tía, mi madre, mi abuela cuando partía las patatas, nos daba a nosotros, a mí me encanta la patata cruda. Entonces, a ver, yo a mis perros no les doy patata cruda, aunque yo me la como, patata cocida, toma. Pero también tiene solanina, es en la piel y principalmente en los brotes de la patata. ¿Qué más tiene solanina? Las berenjenas también tiene, son las soleáceas. Pero lo mismo, los pimientos, por ejemplo, si los das maduros, si le quitas los tallos y demás, tienen las mismas propiedades que para nosotros. Y además, salvo el tomate no, pero por ejemplo, patata, pimiento, berenjena, lo normal es que al perro se lo deis cocido o al vapor. Es muy raro, a ver, ante la duda, lo cueces. Vale, Ante la duda, lo cueces. Entonces, tomates y todo eso, pues ya sabes. ningún problema. Bueno, aparte también hay otra cosa que es lo que yo le dije a la chica. Yo por la cantidad de tomate que le he dado, que esto no sé cuánto pesa, tengo por ahí en la báscula, pero que debe pesar esto, no sé, A ver, el 30 problema gramos. es que no es a ver, el problema no es el tomate en lo que es tóxico, el problema es la solanina del tomate. Entonces tú realmente no sabes la cantidad de solanina que tiene el tomate. La toxicidad de la solanina, creo, hablo de cabeza, es entre 2 y 5 miligramos por kilo. Vale, Miligramos. El problema es que el tomate no sabe, pero si lo das maduro ya no está la solanina. vale, entonces es imposible que tenga. ¿Cómo? No tiene, de todas formas, toda tu perra con el tamaño que tiene, lo más seguro es que no le dé un tomate de estos típicos de ensalada grande. No, ¿Qué te quiero decir? no, era igualeta que este, pero partido. Apliquemos, si estamos hablando de una dieta natural, de una dieta tipo parf cruda, al final la cantidad de verdura que se da siempre, el porcentaje anda en un 10% de la cantidad de comida total, del tamaño de tu perra, que son 20 gramos, 10 gramos, que... Vale, que es que el problema es... Uy, ¡Ay! Se nos cayó la Raquel. me ha salido. ¿Te has ido? Sí, ¿Te fuiste? Ya está, perdona, es que como estoy con el móvil, No pasa como nada. estoy con el móvil, cuando me llamas Se desconecta. Se desconecta. Sí. No pasa nada. Bueno, después también otra cuestión que yo tengo, que no sé si hay mucha gente que tendrá el mismo problema que yo,
es cómo introducir las verduras. Porque bueno, te voy a intentar resumir todo lo que he hecho durante todo este tiempo, ¿vale? Es que ellos no se acaban de comer bien la verdura. Entonces me he dado cuenta que si por ejemplo cojo un aguacate y me lo estoy comiendo yo y les doy un trozo, se lo comen. Pero los toca... Si cojo yo el aguacate y se lo pongo en el plato, ni lo tocan. Y mira quién tenemos aquí hoy. Esta es una que tenemos invitada. Ah, una invitada a casa. Esta es invitada a una prueba. Hola invitada, ¿cómo Vale. estás? Pues a ver si la ve su mami, así la sabrá que está bien ahí. Y lo que te digo, que también he intentado el utilizar pues machacados, o sea, como sopas, ¿vale? De diferentes verduras. También he intentado el hacer como, ¿cómo diría? Como refritos, me voy a explicar. Chafar las verduras y freírlas con grasa de cerdo. Claro, eso les encanta, pero yo no sé hasta qué punto les estoy dando la verdura que toca o al final les estoy dando más grasa de lo que toca por el hecho de refreír las verduras para que se coman las verduras. ¿Me explico? A ver, sí. A ver, vamos por el principio. Vale, La verdura lo normal es que sea un 10% de la cantidad que toma. sí. ¿Por qué añadimos verduras a una dieta natural, a una dieta, sobre todo a la dieta BAF, que es donde trabajamos ese porcentaje tan pequeño? Lo añadimos porque parte de los aminoácidos, parte de los nutrientes, Grasa de lo que toca. A ver, sí, a ver. Sí, yo, Vale. Es que quería contestar y ahí se me ha ido todo. pues, Dime. sobre todo el aporte de fibras y algunas vitaminas que no se encuentran en la carne y que si utilizáramos un modelo presa, que sería lo más parecido que haría la naturaleza, al ser sus presas favoritas, conejos, roedores, pajaritos, al final tienen verdura en el estómago después de haber. Entonces es un aporte muy mínimo. Entonces no hay que volverse loco con las verduras. O sea, no es prefiero que me coman vísceras que me coman verdura. Es decir, si me tienes que decir, me pregunta, oye Raquel, tú tienes un cliente, un paciente, ¿y qué prefieres que no se coma, que es imposible comerse? ¿Las vísceras o las verduras? Pues prefiero que no me coma verdura a que me coma vísceras. Vale, La verdad. vale. Luego, la verdura, lo que nos aporta la verdura también se puede aportar a través de las frutas. Muchas vitaminas y muchas fibras se puede aportar a través de las frutas. Es cierto que la fruta en general tiene un índice glucémico más alto que la verdura y que por lo general deberíamos reducir un poco la cantidad porque tiene más glucosa, más fructosa, pero también nos aportan muchas de las vitaminas, muchos de los nutrientes que necesitamos. Pero si se nos come la verdura, mejor, lógicamente, ¿no? Como todo en esta vida. Hay algunos que son verdaderos artistas para quitar las verduras. Artistas que son capaces de quitar todo. Una opción muy ya extrema, por ejemplo, es la carne, en vez de darla cortada, triturarla junto con la verdura. De manera que te haga lo más parecido a lo que serían los menús comerciales, que realmente tú no distingues la verdura de la carne. Además, la verdura se empapa del sabor de la carne. Lo que pasa es que estás dando un triturado. Pero bueno, puedes juntar, además tú que tus perros son de tamaño pequeño, puedes juntar la verdura de la semana en 2-3 días a la semana, en vez de todos los días. En vez de todos los días 10 gramos, pues 3 días a la semana 20 gramos, 25. Y haces un pequeño triturado. Es una opción. Luego yo, por ejemplo, como hay algunos, en general a mí los míos se lo comen. La verdad es que tengo santos benditos y se lo comen. Pero si hay veces que se ponen más tontos, o la que tenemos en acogida que prefiere la carnaca que cualquier verdura, lo que hago es que yo preparo todo el plato arriba y la verdurita se la echo encima. Esa es la opción, digamos. Pero para lo desesperado, un triturado con la verdura. Vale. Un triturado, la misma... pero todo triturado junto, para que no se... y al final se la come. Pero si al final, si tú, por ejemplo, cuando estás tomándote un aguacate, que aguacate técnicamente es una fruta, pero si estás tomando, por ejemplo, un tomate cherry, y cuando tú te lo comes, se lo come, y 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 se lo
pues realmente por el tamaño de tu perro ya lo tienes cubierto. En perros más grandes es más complicado porque ya la cantidad de verduras, a lo mejor ya hablamos de 100 gramos, de estos, pero lo que aporta son, de hecho, mucha gente que da modelos presas sin aportar verduras a la dieta. ¿Que hay que aportarla? Sí, porque tenemos la fibra, porque tenemos ciertas vitaminas, pero bueno, podemos combinar entre verduras y frutas, podemos hacer también los heladitos de yogur, podemos combinarlos con el yogur. Si les gustan los yogur, podemos hacer un batido de yogur. Para nosotros a lo mejor hacer un batido de yogur y judías verdes no suena raro, pero a ellos les da igual. Pues tú dices, bueno, yogur, judías verdes, qué cosa más rara. Pero bueno, podemos hacerle un licuado de yogur con las judías verdes, con los guisantes. Entonces, si le gusta el yogur, ahí le estás añadiendo la verdura otra. Te lleva mucho. Sí, bueno. Normal, sí. es una hora de llamar también en España, claro. No, pero lo decía también por el hecho de que, las verduras, claro, es que los míos son un poco así, ¿eh? Entonces les encanta el kefir, les encanta el yogur, pero detectan que les he puesto algo y entonces es ya como ya no me lo miro, ¿sabes? Entonces, bueno, no he probado, lo del yogur con Pero licuarlo, verdura. o sea, no echarlo entero, sino licuarlo, pasarlo por una batidora. Vale, Y vale. los smoothies que dicen, ¿no? Otra opción es licuar la verdura. Bueno, es que esta opción ya la he hecho y se la tiré por encima, lo que hice es calabaza, ¿vale? Y la trituré y tiré por encima. Entonces, ¿qué pasa? Que como es que tienen muchas ideas estos caniches. Me cogían por un ladito, pero así, rollo, qué asco, ¿sabes? La pieza la tiraban en el suelo y entonces empezaban a comérsela, pero tirándola, como esa cosa que va encima que se quede en el suelo. ¿Sabes? Puse el suelo que no os cuento cómo lo puse. La cosa es mezclarlo. También se pueden hacer caldos de verdura. Igual que hacemos caldo de las carnes, podemos hacer caldo de las verduras. Aunque no sea la verdura, pero es cierto que grandes partes de las vitaminas se quedan en ese caldo y lo echamos por encima. Vale. Es una opción, pues bueno, para ir aportando esos nutrientes que nos da. Pero ya os digo que el porcentaje es tan mínimo que podemos ir combinando entre verduras, frutas. En verano suelen ser las frutas más apetecibles, hacer helados, y si no, lo mejor, lo que suele ser más eficaz, sobre todo perros que por ejemplo tienen problemas para defecar correctamente y demás, es pasarlo por una batidora con la carne. Vale. Que se haga por lo más parecido a los menús comerciales, que no te das cuenta. También tenéis, hay marcas como Terracanis, Dog Love, que tienen latas que son solamente de verduras. Entonces tiene un proceso de pasteurizado para poder hacer la lata y no tiene el mismo sabor que las verduras cocidas o las verduras al vapor nuestras. También puede ser una opción, hay veces que les puede gustar ese tipo de verduras así en lata. Es como, pues eso, como una lata de fabada, pero es de verduras con el caldo, o sea, son naturales. También tenéis las opciones de las verduras deshidratadas. A lo mejor el hecho de ir dándole así a cachito una verdura les puede motivar. Se pueden utilizar, yo por ejemplo recomiendo mucho que si hay problemas para comer verduras y frutas y vemos que las manzanas, todo eso les gusta, utilizarlos como motivadores en el juego. En vez de utilizar la carne, utilizar los motivadores de juego con verduras deshidratadas, frutas deshidratadas, que hay muchas y también las podemos hacer nosotros en el horno o en una deshidratadora. Trucos hay, lo que pasa que me parece perros muy listos, pero bueno, a ver los hay pros. También hay veces que la opción más sencilla, mezclar, o sea, no meter una sola, sino darle una mezcla, y hay veces que te sorprenden, dices, mira, le ha gustado. Yo, por ejemplo, los míos toman menestras, o sea, yo toman un variado todos los días, salvo que yo haya hecho el vapor y entonces le doy para ella, pero ellos toman. Entonces, opciones hay, lo que pasa que, bueno,
En el caso de perros pequeños como los tuyos, yo agruparía en 3 días, y esos 3 días lo mezclaría en el triturado de la carne, y ya verás, pues si no, no comen, vamos. No, es que es una pelea. Y al final el problema que tengo es que ya no sé cuánto han comido, o sea, ya no sé si les estoy dando más verdura porque como me comen lo que me comen y me dejan por el suelo y ya te digo, porque son, como saben que les intento meter cosas que a ellos no les gusta, los tendrías que ver, cogen la comida, la ponen al lado y hacen como una repartición, ¿sabes? Ya no comen en el plato. Entonces es complicado controlar cuánto se han comido de verdura cada uno, ¿sabes? En general, ten en cuenta que con perros tan pequeños, si tú no pesas la comida, tendemos a echar más. Vale. O sea, ten en cuenta que tus perros a lo mejor lo que tienen que tomar al día son 10 gramos de verdura. Y si tú no lo pesas, te aseguro que estás echando más de 10 gramos. Sí, seguro. 10 gramos es un tronquito de brócoli, un tronquito de coliflor, un tronquito, estoy hablando. Y a lo mejor me estoy pasando. Entonces, lo más seguro es que le estés echando de más, pero segurísimo, vamos. Segurísimo. Yo no peso la comida y cuando alguna vez peso la verdura he hecho de sobra, pero vamos. De hecho, yo muchas veces, no sé si lo habéis visto en mi Instagram, les hago cenas sin verdura. Porque es que cuando de repente digo, uff, ya me estoy pasando, que no pasa nada, verás, ¿no? Que se lo come, igual que otras veces le he hecho más para complementar, porque a lo mejor es poquito y digo, bueno, pues voy a comer, hoy voy a comer una verdurita. Entonces, bueno, esos son los truquitos, pero una cosa también socorrida lo del caldo de verdura. No es exactamente lo mismo, pero bueno, puede dar ahí puede dar juego. No, más que nada es el hecho esto, ¿no? Igual también por eso el hecho de que yo me obsesione más por el hecho que veo que no se lo comen, que si igual pasara un poco del tema, pues se lo comerían mejor igual. A ver, yo mi experiencia como responsable de familia numerosa, aquí si no te come lo que te ha puesto, se quita. Vale. Muchas veces se nos olvida eso y nos quedamos, pero también porque es lo que digo, cuando ponemos el pienso, cuando se da pienso, tú coges el pienso y si no se lo ha comido, pues lo vuelves a guardar en el saco y ya está. Y cuando es comida, pues que si lo has preparado, que si lo has cocido, que si lo has comprado, que si no sé qué, y ya como que te da un poquito más de cosas, pero bueno, con un buen tupper, en una nevera moderna te aguanta perfectamente casi una semana. Uy, no se queda, ya. Sí, no pasa nada. Sí, yo es lo que hago, ¿eh? Tengo unos tuppers para ellos y los voy poniendo en el tupper cuando no se lo acaban y el día siguiente pues lo vuelvo a poner. Tengo una pregunta aquí en Instagram que dicen, consulta, ¿el pepino es aconsejable para los caniches? El pepino. ¿Para los caniches en concreto? Sí, para los caniches en concreto. A ver, el pepino se puede dar las mismas propiedades que tiene para nosotros, de vitamina C, vitamina E, bueno, propiedades para la vista, propiedades circulatorias, tiene las mismas propiedades. Lo único que, ojo, que el pepino hay que quitarle las pepitas de en medio, ¿vale? Las pepitas de en medio y la piel. Vale. Lo podemos dar crudo. Yo siempre recomiendo que todas las verduras que damos crudas las intentemos rallar o partir muy chiquititas. ¿Vale? Siempre estamos intentando que se parezca lo más al modelo presa. Entonces, sí tiene beneficio ahora que ya empezamos con la época, pero tenemos que quitarle las pepitas y la piel. Vale. Porque las pepitas de casi todas las verduras, casi todas, suelen tener cierta toxicidad. Vale. Vale, o sea que mejor respecto quitar a que sea para caniche o no, pues no sé exactamente por qué se refiere caniche. Supongo porque ella debe tener caniches, supongo. Sí, imagino. No. Sí, digo yo. Después, también me gustaría un poco hablar del tema, porque el otro día habíamos creado, de hecho, hablamos siempre de temas y hoy la idea era que vosotros preguntarais, pero me parece que nos está saliendo el tiro por la culata, porque nos... Sí, pero luego, cuando hablamos de otras cosas, nos preguntan todo el rato de dieta. La idea de esto era que cuando hablamos de cualquier tema nos preguntas básicas, preguntas muy de principios sobre las dietas naturales. Entonces, la idea era intentar que pudierais oír preguntarlas, que pudierais, pues esas dudas que tenéis más generales, poder preguntarlas. Porque, a ver, a ninguna de las dos nos importa contestarlas luego, pero es que se pierden mucho los temas
se pierden muchísimo los temas y entramos en cosas muy básicas, entenderme con básicas. Sí, que volvemos a explicar toda la base y que es un 2% del peso corporal y toda la cosa más básica. ¿Por qué la dieta y no el pienso? Porque entonces animaros, preguntar, no tengáis no mordemos. Ni preguntar. No mordemos, hasta ahora no hemos mordido a nadie. Y no vamos a empezar ahora, ¿verdad, Raquel? No. Yo te propongo que mientras esperamos a ver si se inspira alguien, como el otro día dejamos a medias, bueno, yo te propongo, pero si ves que igual no, mejor lo hacemos igual otro día, ¿no? Pero hay una cosa que es importante. Mira, Luke Flores. Hola, buenas tardes. ¿El yogur es mejor diario en el desayuno o en la cena? Esperad, hay más. Un segundo, que Luz ha escrito más. Saludos desde Chile. A ver, el yogur realmente, si queremos un efecto probiótico, lo ideal sería darlo en ayunas, separado de las comidas. ¿Por qué? Porque cuando lo damos con la comida, actúa el jugo gástrico y entonces ya pierden esas bacterias que queremos añadir, pues se pierden dentro de la digestión. Entonces, lo ideal es darlo siempre en ayunas. Con ayunas hablo de darlo antes de la comida, una horita antes de la comida. Eso si lo queremos con un efecto probiótico, digamos, ampliado. Transiciones, perros que tienen problemas digestivos, perros que están introduciéndose la dieta. Si luego lo añadimos simplemente como un aporte extra de probióticos, realmente es indiferente que sea en el desayuno o en la cena. O sea, realmente porque está mezclado con los jugos gástricos y no nos aporta. Lo que sí os recomiendo es que sea un buen yogur, que sea yogur. Y me explico. El yogur lo único que tiene es fermento lácteo y leche. Ya está. Puede tener edulcorantes, pero lo que es fermento lácteo, lactobacillus, no sé cuánto, que son las bacterias, fermento lácteo y leche. Mucho cuidado cuando vais a los supermercados, que hay muchos sucedáneos que te ponen yogur, pero si tú miras, luego tiene una lista de composición así. Vale. Solamente se tiene lactobacillus y leche de vaca, leche de cabra, pero eso es lo que tiene un yogur con efecto probiótico, un yogur que añade bacterias a la digestión. Todo lo demás son productos lácteos. No sé si habéis fijado que en los supermercados pone productos lácteos, yogures. No sé si habéis fijado con los sí. Porque se modificó la ley de consumo para que no diera pie a ese error. Vosotros veis productos lácteos, que están las mantequillas, los bebibles, las natillas, todos esos tipos de yogures raros. Y luego tenemos los yogures. Los yogures son cuando dices yogures raros, discúlpame, ¿qué quieres decir? Pues que hay yogures altos en proteínas, yogures, o sea, yogures de sabores, con trozos, sin trozos, todo eso. Claro, ten en cuenta que muchos de los que tienen frutas de trozo, no sé qué, luego tienen más componentes. Porque, por ejemplo, los yogures de sabores, ya ahí tenemos un procesado. Entonces, intentar siempre que sea lo más natural, que sea un yogur, que sea un fermento lácteo y una leche. Todo lo demás son productos lácteos. Entonces, si lo añadimos como probiótico, pues buscar eso. Buscar kéfir, buscar cosas que de verdad en serio, muy sencillo. Nada más que necesitáis un yogur. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta porque si lo que queremos conseguir es eso, pues no vayamos ahora a comprar yogur de sabor a limón, porque al perro le gusta el sabor a limón y cuando mira lo que menos tiene es lactobacillus y leche. ¿Vale? Sí, bueno, que te sale de tiro por la culata porque realmente no le estás dando lo que... No, lo que estás dándole es un producto lácteo, le estás dando leche, no le estás dando un fermentado de leche, le estás dando un producto lácteo. Entonces, bueno, le puedes dar, le puedes gustar, sí, pero realmente no es el objetivo. Después Cristina Calzada nos dice, mi perra come todo lo que yo consumo, ¿está bien o mal? A ver, si con todo hablamos de una dieta de un omnívoro, mal. Vamos a ver, los perros son carnívoros,
cita abajo, los perros son carnívoros. La base de su alimentación tiene que ser hueso carnoso, carne con grasa, víscera y luego un aporte de verdura, fruta para añadir esa fibra. Eso es lo que necesitan. No necesitan condimento, no necesitan sal. Cocinado o no cocinado, pues ahí, bueno, una comida natural, cocinada, está dentro de las dietas naturales, pero tenemos que diferenciar dietas caseras de dietas naturales y dietas más. Cuando el otro día hablaba con Carlos Rich, que decía, hay muchas dietas, él realmente hablaba de dietas caseras, de hacerte tú un plato de arroz y darle arroz al perro. Eso no son dietas naturales. Hay que tener en cuenta que necesitan esos grandes grupos. No sé si habéis visto alguna vez el famoso plato Harvard, que te dice lo que necesitas de lácteos al día, de proteínas al día, de esto. Pues el plato Harvard para un perro sería hueso carnoso, carne con su grasa, víscera y ese pequeño aporte y el pescado, el tallado. Entonces, si tú con tu dieta estás dándole todo lo que necesitas, pero lo dudo que tú comas todos los días víscera. No es una comida que solamos comer. Este si por él fuera, todos los días, a todas horas. Claro, no, pero me refería a ella de que si está botando todo, ella no creo que todos los días coma víscera, entonces no creo que le estés dando ese porcentaje mínimo diario. Hablo de diario porque, bueno, por facilidad en el lenguaje, pero me da igual que me digas que come todas las vísceras del día. Lo quiero decir, entonces, no necesitan condimentos, no necesitan el procesar de la forma. Dice, bueno, si tú con tu dieta que tú comes le estás dando todo lo que necesita en la proporción que necesita, vale. El problema es que lo dudo que tú todos los días, si no tomas un hueso y se lo das crudo, porque cocinado no, recordar siempre, se lo estés suplementando a tu perro. Entonces, una dieta casera suelen ser las que más cojean a nivel nutricional. Entonces ahí también viene un poco no voy a decir pero es uno de los argumentos que se utiliza mucho a la hora de mezclar dietas caseras con dietas naturales. Todo esto, a ver, habría que ver qué es lo que come ella. Claro. Bueno, con la información que tenemos es lo que se puede decir, ¿no? Diríamos en estos casos. Claro, con eso es... O sea, yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo, es un poco extremo, yo soy vegetariana, aunque tomo huevos y derivados lácteos, desde luego mis perros con mis menús no iban a estar correctamente nutridos. Está claro. Entonces, y luego también otra cosa, normalmente el aporte de carne, entre huesos carnosos, vísceras y todo, anda entre un 70 y un 90%, sin que haya patología. Dudo que tú comas un 90% de tu menú sea carne. Con carne y vísceras. Bueno, habría que revisarlo. Después tenemos una pregunta en Instagram que Doc Cakes Tulua nos dice: hola, ¿recomiendas el consumo de algarroba en los perros? A ver, el algarrobo lo que pasa es que se utiliza mucho como sustituto del chocolate. O sea, el algarrobo realmente es un chocolate natural. Recomendar que si no tiene, a ver, es fibra, es un... pero no tiene ningún interés más. O si tú lo tienes en tu casa y lo consumes habitualmente, pero no tiene ningún interés. Yo lo utilizo, por ejemplo, si quiero hacer algún tipo de galleta o pastel que sea de chocolate. Al final esto es una visión mía, una visión nuestra. Bueno, por el color, ¿no? Claro, también utilizo harina de algarrobo cuando quiero hacerme un brownie keto, de dieta keto, de dieta cetogénica. Entonces, pero bueno, no tienen ningún aporte así que yo pueda decir, sí, tenéis que ponerlo. También es cierto que el algarrobo, dependiendo del país, de la cultura, se consume más o menos. Pero vamos, ya os digo que realmente yo solo utilizo como sustituto del chocolate. En todo caso, no tienen contraindicaciones, que ya es importante, y Si lo compras, o sea, si compras el típico de herbolario, no. El problema del algarrobo son las cáscaras. Pero no, vamos, de hecho, conozco muchos perros que se hinchan de algarrobo
cuando vas a los parques, cuando llega que se cae el algarrobo, se pone morado, eso se ve visto. Entonces no hay nada. Sí tiene cierto efecto laxante si se toma en mucha cantidad. Pero bueno. Pero como es necesario, pues al día de hoy, después de 10 años, no tengo ningún menú ni particular ni de cliente que haya incluido algarrobo, la verdad. Ahora que lo pienso. Bueno, pero si tú le quieres hacer un pastel, Otra no vez. sé. Ah, sí, te has vuelto a ir. Un momento. Iván, ¿puedes llamar a Marta que me está llamando y me está cortando el Zoom? Que llames a Marta que me está cortando el Zoom. Pues, Perdona. no te preocupes. Pues lo que decía, que en el fondo podríamos igual decir que usa el algarrobo si quieres hacer un pastel que parezca que lleva chocolate, pero no le va a aportar nada, digamos, Si desde el quiere punto de vista utilizarlo, nutricional. si quiere utilizarlo como un semifarináceo, que es como un pseudo farináceo para hacer repostería, sí. Sí, dice que sería para uso de repostería. Pues eso, la respuesta es sí. Vamos, es el sustituto del chocolate. Vale, vale, perfecto. Después también tenemos una pregunta de Cristina Calzada que nos dice, es un pastor belga y tengo muchas dudas ya que tengo una pequinés y veo la diferencia de la dieta en el pequinés y el pastor belga. O sea, entiendo que la pregunta es si hay diferencias entre perros en la dieta BARF, o sea, cuando aplicas la dieta BARF. Vale, que se incidencia en el pelaje. No lo detalla, Cristina, desde Facebook. Si tú ahora me lo puedes comentar, así tenemos más información para poder contestarte, ¿vale? Pero entiendo que le da dudas porque ve las diferencias y entonces pues hay alguna diferencia que no tenemos clara, ¿vale? Pasa el momento de pregunta mientras Cristina nos contesta, ¿vale? Y después... Ah, espera, perdona, estaba encima y no lo he visto, perdón. Nos dice, en la cantidad de proteína y lo refleja en el pelaje. Vale, a ver, os cuento. Voy a hacer un poco resumen, de todas formas, me hago un spam, os hago un spam, un esto. El viernes hago yo un directo a las 7 precisamente sobre carne versus proteína y explico algo más sobre las proteínas. Vale. Hay que tener en cuenta que las proteínas son unos aminoácidos que están unidos y que forman parte de todos los tejidos, de las uñas, del pelo, de la piel. Son los bloques que constituyen el cuerpo, de los vasos sanguíneos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tenemos un carnívoro que su alimentación ya de por sí debe ser una alimentación basada en carne, en animales, si además eso no lo estamos añadiendo, perdemos un nutriente fundamental, porque su cuerpo al final está preparado para utilizar esos bloques de origen animal. Por eso notamos ese pelo bonito, con una dieta natural. Voy a hablar de dieta natural para no entrar en diferencia entre BARF y demás. Una dieta basada en alimentos frescos, para entendernos. O en alimentos naturales. Forma la piel es diferente, se regenera más antes después de una herida. Voy a estornudar. Entonces todo eso... ¡Ay, chus! Perdóname que no lo he dicho antes, pero es que estoy fatal de la alergia, que me ha reconvertido en asma y estoy un poco perjudicada. Entonces, Sí. bueno, voy. Por cierto, aprovecho para darte las gracias por estar ahí porque sé que estás malita. Pero no lo quería decir porque como te veía tan bien, digo, bueno, no, vamos a ver cómo va. Porque vamos, no pasa un control de doping, ya te lo digo yo. ¿Me estás diciendo que vas dopada? Vamos, entre ventolina y pastillas, y me hacen un control de Instagram y Facebook, hacen controles de doping, no entro en un directo, yo no lo paso ahora mismo. Pero bueno, entonces, sí se nota por eso, porque al final son los bloques que forman todo. Y esos bloques en un carnívoro necesitan que sean de origen animal, necesita que sea proteína. Entonces, ese cerdillo que vemos, la falta de mal olor, o la ausencia de olor, vamos a decirlo, en las articulaciones, en los tendones, entonces sí se nota muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. De hecho, los que somos peluqueros, por ejemplo, o los que no son peluqueros, cuando tenemos animales alimentados con dieta natural y en la peluquería nos llevan los perros de pienso, que dices, ¡oh! Se nota. Esto huele a pienso. ¿Vale? Entonces al final es fundamental. Es como tener
el castillo pirata, el barco pirata de Playmobil, pero intentar hacerlo con bloques de madera. Va a ser que no. Sería la contestación. Pero entonces, lo de la diferencia de la dieta en dos perros diferentes, ¿por qué puede ser? Porque un pequinés y un pastor belga parecerse no se parecen mucho. No, pero ¿es la misma persona que nos decía que comía lo que ella comía? No, no. Mira, ahora nos ha escrito, dice, ¿qué tan cierto es que suplementar vitamina D para ayudar a problemas articulares como la displasia en perros predisponentes o qué recomienda para perros ya con este tipo de problemas? Tipos de problemas Pues de displasia. Lo primero que recomiendo, yo la vitamina D en cuestiones de displasia no la uso dentro del aporte nutricional. O sea, yo no lo uso. Lo primero, desde luego, es una dieta que sea desinflamatoria. Tenemos que tener en cuenta, tanto si tenemos una artrosis como tenemos una artritis, al final lo que tenemos son inflamaciones de los tejidos que conectan todo el esqueleto ortomuscular. Entonces, lo primero es una dieta desinflamatoria. ¿Qué dieta es desinflamatoria? La que no usa procesados, como el pienso, y la que no usa una base de carbohidratos, como el pienso y mucha harina. ¿Vale? Especifico lo de procesado porque un pienso de alta calidad respecto a ingredientes también es un procesado. Pero sabemos en personas que el uso de alimentos ultraprocesados tiene relación directa con dolores musculares, con la fibromialgia, alergias, etcétera, etcétera. Así que hacemos la extrapolación, porque bueno, estudios hay pocos, hacemos la extrapolación al perro. Aporte de condroitina y colágeno, simplificando. El colágeno lo podemos aportar de manera natural, podemos aportarlo a través de un suplemento y aunque tomen dieta natural siempre llega un momento que se suele necesitar un suplemento, pero si sabemos que hay una predisposición genética o simplemente no está en un estadio avanzado, podemos hacerlo a través de alimentos naturales. El otro día lo publiqué en mi Instagram, además, alimentos ricos en colágeno. Todo lo que son los moluscos, el pulpo, los calamares, los mejillones. A ver, sé que está muy extendido lo de los mejillones de labio verde. Y es cierto que son los moluscos que tienen más alto contenido en colágeno. Pero tenéis que tener en cuenta que valen caro porque solamente son de Nueva Zelanda. Pero podéis añadir mejillones normales. O sea, no, tampoco nos vamos a volver locos. Si no tenéis predisposición económica para comprar un buen mejillón de labio verde, que solamente se venden en Nueva Zelanda, que son de Nueva Zelanda, por eso vale caro, mejillones normales, calamares, pota, cefalópodo, las tráqueas de todos los animales son ricas en puro colágeno y además las podéis utilizar de con naturales. Ahora en verano las rellenáis, lo tenéis. Todo eso es rico en colágeno y al final el colágeno son los que tienen las sustancias que permiten que todas las articulaciones, que todo se quede preparado, que se quede fuerte y demás. Final, una cosa, ¿las patas de cerdo también? Sí, también patas de cerdo, patas de pollo, patas de... Joder, bueno, perdonad. Tranquila. Parece, mira que yo aviso que voy a estar en directo y demás, pero es que además no puedo bloquear la llamada porque me salta, o sea, no puedo... Tranquila. Bueno, el caso, que sí, las patas de cerdo, las patas de pollo. Respecto a darlos frescos deshidratados, os digo mi opinión. Hoy en día tenéis opciones deshidratadas de todo, las orejas de conejo, las patas de cordero, todo eso. Pero si tenéis opción de comprarlo fresco, yo siempre prefiero fresco. Me explico. Orejas de cerdo, casi en todos los sitios hay, pues yo prefiero comprarlas frescas. Patas de cordero a lo mejor es más difícil encontrarlas frescas, comprarlas deshidratadas. Le hagamos cierto ejercicio también de economía local y de si podemos tenerlos frescos, pues patas de pollo las venden hasta en Mercadona. Sí. Comprarlas frescas, no hace falta que las compres deshidratadas. Entonces intentar. Pero todo eso al final ayuda. También ayuda mucho el MSM. Ayuda muchísimo. ¿Qué es el MSM? El MSM, sí, bueno, es una sustancia, parte del azufre y
que lo tenemos todos los cuerpos de los mamíferos, pero hay veces que no se segrega en suficiente cantidad. Entonces sirve para los dolores musculares, para los dolores de articulaciones. Vamos, yo lo tomo, yo misma lo tomo para mí. Entonces ayuda mucho para ya cuando hay dolores. Cuando ya hay dolores. Vamos, yo lo tomo a diario, para mí. Y mi perro, bueno, pues está por ahí. Toma también un suplemento que tiene condroitina, MSM, aloe vera, alcaponcito. Pero ya os digo que aunque metáis alimentos, normalmente siempre llega al punto que hay que añadir algo, ¿vale? Vale. Vale. Después también tenemos una pregunta por Instagram. Espérate que... Espérate que se me ha ido. ¿Se puede dar pescado jurel y atún enlatado? A ver, joder, yo cuento mi experiencia, que creo que ya la conté más de una vez. No es lo ideal, pero igual que tampoco es ideal para nosotros tomar latas. Las latas, aunque sean naturales, tienen un proceso que va dosificando por las dioxinas, y aunque tengan una alta conservación, pero las latas, la sal se va concentrando. Entonces es verdad que ahora tenemos enlatados de muy buena calidad, que no son como los de hace unos años, ¿no? Pero partiendo del hecho de que las latas no sería adecuada para cualquiera, os digo que no, siempre hay que añadir productos frescos, productos, aunque luego los cocinéis, ¿vale? Pero os cuento mi experiencia. Yo, como sabéis, ahora mismo tengo 8 perros, yo siempre he tenido muchos perros, cuando menos 3, y durante muchos años no he conseguido encontrar un pescado fresco, crudo, que se lo comiera. Porque además el pescado azul, los calvos tienen la manía, los que tenéis calvos lo sabéis, de cogerlo y refregarse. Porque pasa eso. Entonces, durante muchos años, la única forma que he tenido de añadir pescado a la dieta era a través de latas. Pero nunca he desistido y ya llevo 3 años que doy boquerones crudos, sardinas crudas y se lo comen todo. Entonces, ideal, adecuado, aconsejable, no. Como último extremo, bueno, vale, pero que la dieta, el aporte de pescado a la dieta sea a través de latas, no. El único, ¿no? El único aporte. Claro, al final no deja de ser un producto enlatado, no deja de ser un producto que está dentro de una lata. Sabemos que la lata se oxida. ¿Cuántas veces habéis cogido una lata, te la habéis dejado en la casa de la playa y cuando veis dices, ostras? Al final no dejan de tener ciertas toxinas que se van acumulando. Hay ciertos minerales y ciertas cosas dentro del pescado que cuando se hace el proceso de enlatado se van acumulando. Entonces, bueno, ya os digo, como último recurso, vale. Pero no. Último. Perfecto. Pero como aconsejable, adecuado y demás, no. Perfecto. Y de verdad, no desistáis que se consigue. Tarde o temprano lo conseguiréis. Bueno, yo te digo una cosa, yo también estoy en ello y ahí detrás hay una bolsa. Hay una bolsa de productos de estos de pieles con pelo y hay pescaditos pequeñitos en seco y espero que algún día se lo tomen, pero bueno, me va a costar Dios y ayuda. Yo creo que esa bolsa va a estar conmigo un tiempo. Luz Flores nos pregunta, ¿es bueno darle chía y linaza a los perritos y a qué hora se recomienda? Perdón. 21 horas. Chía, laza y ¿qué? Chía y linaza, ¿y a qué hora? Linaza. A ver, el aceite de chía y el aceite de linaza añaden omega 3 y omega 6 a la dieta, pero siempre que queramos añadir un aceite para aportar omega, siempre intenta buscar de origen animal. Pero una cosa, entiendo que aquí dice chía y linaza, o sea, la chía como grano, entiendo. No, yo entiendo que es aceite de chía. Es que pones, bueno, darle chía y linaza. Bueno, yo la chía... En todo caso, la chía y la linaza, si se aportan para añadir omegas a la dieta. Vale. Y debemos procurar que en la dieta del carnívoro los omegas sean a través de origen animal. Que queremos combinar, pues oye, llevamos mucho tiempo dando omega 3
de salmón y vamos a cambiar, pues bueno, no pasa nada, pero los omega, los aceites tenemos que hacerlo siempre, los omega 3 tenemos que hacerlo siempre a través de origen animal. La chía también puede servir para añadir fibra, también pues, se puede utilizar para fibra. Personalmente prefiero el psyllium si tenemos un problema de fibra o algún otro pseudo cereal, pero siempre intentar buscar origen animal. Entiendo que hay países que encontrar omega 3 de origen animal es complicado. Entiendo que encontrar que Amazon no llega a todos lados. Entonces entiendo que es complicado. Pero como único recurso de aportar omega 3, no. Después... ¿Vale? Los aceites vegetales tienen beneficios y tienen propiedades, pero no debemos dejar de lado que es un carnívoro. Podemos añadir un aceite de oliva al plato y está genial porque tiene los mismos beneficios, la grasa saludable, los triglicéridos de cadena media, etcétera, etcétera. El aceite de coco también, o sea, como recurso de variedad en la dieta sí, como único origen de omega, no. Después es que Luz Flores ha escrito después, como grano pone. Era esto, era grano. Realmente es lo mismo, el gran aporte que tiene la linaza y la chía son las fibras y los omega, son las grandes propiedades que tiene. La chía creo que tiene algún tipo de propiedad también su farmaconosis, me pilláis ahora, pero vuelvo a insistir, intentar en lo máximo posible hacer siempre el aporte a través de origen animal. Para dar variedad, para dar esto, pues genial, pero no como base. Y también entiendo que en determinados países es más fácil encontrar una chía que cualquier otra cosa, pero no abusemos. Es preferible una dieta mucho más sencilla, basada en origen animal, que una dieta excesivamente variada con demasiados aportes vegetales. Vale. Tiene sus beneficios, ojo, que tiene sus beneficios, yo tengo ahí para hacer los panes y demás, y lo añado a veces, pero bueno, digo, mira, voy a hacer una foto para Instagram, pero voy a poner un poquito para que quede, pero... Nos etiquetas, ya. Que así lo reparto. Después también tenemos, espera que me he dejado una pregunta y ahora no la encuentro. Ay Dios, espérate que se me fue. Es que he contestado y siempre que contesto se ve de forma diferente. Y ahora la pregunta que me he dejado antes no la estoy viendo. Qué divertido que es esto, por Dios, me tiene de un contento. A ver, espérate. Vale, en relación a la pregunta sobre la proteína, es la cantidad que ingiere una raza pequeña a una raza mucho más grande. Sí, a ver, creo que lo hablábamos, 1 kilo de chihuahua come más que 1 kilo de gran danés, ¿vale? Entonces, proporcionalmente, un perro de raza pequeña necesita más cantidad de nutrientes que un perro de raza grande, ¿vale? Se hace unos porcentajes mayores, para que os hagáis una idea. Mientras que un perro de talla grande, adulto, sin patología, calculamos respecto a su peso ideal que debería tomar 2,5 de porcentaje en comida, a un perro de talla pequeña, tipo Chihuahua, Yorkshire, pequeño toy, calculamos a partir de un 4%. Pero es porque el consumo energético, tanto basal como el consumo energético diario, es mayor en perros de talla pequeña que en perros de talla grande. Entonces, simplemente porque las necesidades energéticas y por tanto nutricionales son diferentes. No es cuestión de proteína, es cuestión de todo, o sea, es cuestión de la alimentación diaria que puedes tener. También podría ser una cuestión de que un perro más grande, a ver, hace como más ejercicio. Me estoy imaginando a un perro, si no recuerdo mal, ha dicho un pastor belga. Un pastor belga igual tiene un consumo energético más alto. No es cuestión de ejercicio. De hecho, si comparas, un perro de tamaño grande hace menos ejercicio que un perro de tamaño pequeño, me explico. En lo que un belga da un paso, un chihuahua tiene que dar 5.
Ya. Es verdad que un Belga desplaza más cantidad de cuerpo, de masa seca, masa corporal, que un chihuahua, pero no. Ese es respecto, es respecto al consumo de energía que tiene. Y un perro, los consumos de energía se hacen a través de, son dos variables. Por un lado están los requerimientos energéticos en reposo, que es simplemente lo que son las funciones vitales del cuerpo, es decir, para estar vivo. Y luego tenemos lo que son los requerimientos energéticos diarios, que son ya las funciones diarias, que ya ahí dependerá de cada ejemplar. Entonces, el requerimiento energético en reposo es mayor proporcionalmente en un perro pequeño que un perro grande. Vale. Simplemente para mantener sus funciones vitales necesitan más energía para hacerlo, necesita consumir más energía para respirar que un perro grande. De hecho, si os fijáis, los perros pequeños tienen una respiración un poquito más, mientras que un perro grande cuando duerme es más tranquila. ¿Vale? Entonces, los requerimientos son mayores en un perro pequeño que no grande. Después, Luz Flores nos pregunta, ¿el brócoli, coliflor y coles de Bruselas se les puede dar a un perrito que tiene hipotiroidismo? A ver, respecto al hipotiroidismo, el problema del hipotiroidismo sobre todo es en función de los yodos y de las sales y demás. El brócoli para mí es la verdura, creo que es la verdura perfecta. Se pueden dar, no hay nada que diga que no. De hecho, el brócoli en concreto es estupendo. Coles de Bruselas, cuidado porque producen gases. Hay que darlo de manera muy esporádica, pero sí se pueden dar. De hecho, el brócoli en concreto se considera la verdura el superalimento. Vale, perfecto. Después también tenemos a Cristina Calzado que dice que deberías hacer una clase de ejemplos de preparación de raciones. Bueno, de hecho, Cristina, tienes en el YouTube de Blog Groomer que yo me autoinvité a casa de Raquel y nos fuimos a comer con ella, con sus perros, y vimos cómo preparaba las raciones. De hecho, estuvimos 2 veces, una que yo grabé y otra que estabais todos porque estábamos en directo. Tienes las 2 subidas en YouTube, el canal de Blog Groomer, igual que se llama pero en YouTube, y las tienes todas. Aquí en Facebook, en esa época, no me permitían guardar grabadas todas las grabaciones de los vídeos. Entonces no estoy segura que aquí en los vídeos de YouTube aquí les tengas, pero seguro las tienes en YouTube, seguro. Vale, entonces ahí ya tienes, pero bueno, que si tú consideras que estaría bien hacer algún otro tipo de cosa en directo, bueno, yo te digo una cosa, hay una cosa que sí que me dijiste que haríamos, que aún no hemos hecho, que es el tema de hacer estos enlatados, bueno, no es enlatado, estas coles que haces avinagradas y todo esto que les pones a los fermentados. Exacto, los fermentados. Que dijimos que haríamos como una grabación o una clase y que aún no lo hemos hecho. Es verdad que no hemos hecho este tipo de Tenemos pendiente soy la tonta de los fermentados, porque últimamente no estoy fermentando mucho. Pero me gusta mucho añadirle la verdura a los perros a través de fermentar. Me gusta mucho porque además tiene muchos beneficios. Es una forma, les suele gustar, porque como es un sabor fuertecito, les suele gustar. Y luego yo creo que todos mis clientes tienen fermentado chucrut, tienen fermentado en su dieta porque es una forma diferente de añadir probióticos y añadir verdura también. Entonces, hay veces, ten en cuenta que casi siempre cuanto más ácido, más avinagrado sea el sabor, les suele gustar más a los perros. Bueno, yo me he dado cuenta de una cosa, mira que yo tengo un perro tiquismiquis, que si le tiro vinagre se me lo come perfectísimamente y digo, mira que ya te vale. Vinagre de manzana, sí. Muchas veces darle un chorreón de vinagre de manzana ayuda. La levadura de cerveza también le suele gustar. Entonces, una de las nuestras, el pavo, le cuesta más y le echamos un poquito de levadura de cerveza por encima y se lo toma. Bueno, truquis. Uy, espera, que me parece que Instagram se nos ha ido. Sí, por tema batería se
Se fue, se fue. Pues y mira que le he enchufado la batería, pero aún así no ha aguantado. Te diría que más o menos creo que hemos repasado un poco todo lo que yo tenía como preguntas, pero sí que es verdad que me gustaría un poco que nos explicaras lo que dejamos un poco en el tintero. No todo, porque entiendo que tú tenías prevista una de esto, pero de los perros con mucha actividad, o sea, los perros que no que van a hacer mucha actividad, porque por ejemplo, si ahora cojo y me pongo a correr con el perro, pues unas 45 minutos diarios, además de lo que ya hace, pues bueno, es algo más de actividad, pero mi perro no es un perro sobreactivo, digamos, estos perros que ya llevan activados todo el día, ¿no? De la nutrición de este tipo de perros. ¿Qué nos podrías dar como idea así, no muy extensamente, pero rápidamente? Pues, perdonad, lo primero es dar de comer más. Vale. O sea, lo primero, ampliar. A ver, si es una cosa, imaginaros que más o menos tenéis una cantidad de comida, que el perro se mantiene en entreno con esa cantidad de comida y vais a hacer competición una semana, o hay algo esporádico, en concreto, y oye, pues estamos parados. Voy a hablar en general para hacer frente a esas situaciones, vamos a decir. Y os vais un fin de semana y os vais a estar 5 horas andando por la montaña, pues simplemente lo primero más sencillo es dar más de comer. Primero, no tiene la proporción ir aumentando. Yo normalmente aumento en porcentaje del 10%. Vale. Pero bueno, eso es porque yo lo voy haciendo así, al 10%, y un poquito la idea es siempre mantener. También hay que tener en cuenta que si un perro que no está acostumbrado a viajar o está fuera de su entorno, por estrés seguramente pierda peso. Entonces siempre es recomendable aumentar la cantidad de comida en esa situación. De hecho tengo el caso de un perrete que tiene estrés y demás, que ha estado fuera y aumentándole la cantidad de comida en un 10%, se ha mantenido casi en su peso. Ha bajado un poquito, Pero sin hacer grandes cosas. Pero ¿qué pasa cuando, porque eso a mí me ha pasado, que tú quieres aumentar, le das más cantidad, pero el perro no la come esa cantidad de más? A ver, en estos casos siempre es recomendable, por ejemplo, dar solamente una toma. Luego, si el perro no quiere comer, tampoco le vayamos a obligar. Ojo, es como cuando tú vienes de correr muerta y te ponen la comida por delante y dices, ¡wow! Y a lo mejor dentro de 5 horas, a mitad de la noche, te entra la canina. Porque suele pasar. Entonces tampoco obliguemos. Tampoco obliguemos. En estos casos siempre es más recomendable hacer solamente una toma de comida. Una toma al final del día, cuando ya hemos terminado de hacer ejercicio. Mientras que nosotros nos paramos en mitad de nuestra ruta a comer, un perro normalmente no le va a convenir porque va a estar haciendo ejercicio continuo. El perro ya sabe que cuando está en el campo, está moviéndose, se separa porque está reventado, ¿no? Es que no tiene más. Entonces, siempre intentar hacer solamente una toma al final del día, dar un periodo de descanso antes de presentar la comida, no llegáis de hacer ejercicio y el plato por delante. Porque si a nosotros no nos apetece, a ellos tampoco. Un momento de relajación, de volver a nuestros niveles, igual que hacemos con nosotros. Tú llegas a hacer ejercicio, que además no estás acostumbrado, te duchas, descansas y luego te preparas la comida. Lo mismo. Tenemos otra opción, si no queremos ampliar la comida, porque ya nos conocemos al perro y sabemos que a lo mejor la cantidad es tan concreta, podemos variar la dieta. Podemos variar la dieta. Si normalmente utilizamos, por decir algo, pollo, pavo, uy, te mueves. Sí, no, ya está, ya me he situado. Es que como ahora se ha caído ya Instagram, te estaba poniendo más centrada. Perdón. Sí, me he movido mucho. Si ya sabemos que la cantidad de comida es la adecuada, la cantidad de comida que tiene que tomar, y no es capaz de comer más cantidad aunque venga reventado, a lo mejor simplemente variando las carnes, utilizando cortes más grasos, utilizando pues a lo mejor carnes que sepan que hay más contenido graso, como puede ser un cordero, un cerdo, podemos suplir esa parte. Ojo, todo esto probarlo antes.
Me explico. Si nunca le habéis dado cerdo y ahora os vais de ruta pensando, pues le voy a dar cerdo que tiene más grasa y tal, os puede decir que el cerdo te lo comas tú. Probarlo antes. Todo lo que vayáis a hacer, intentad probarlo antes. Porque además, si el perro que llevas la comida te hace la 340, te quedas desaviado. Tú, si te quedas, sabes dónde coger, dónde comprar. ¿Vale? Y luego podemos añadir, Berta, al cogí. Esta es la forma de Berta decir que tiene hambre. Claro. Y luego podemos hacer un aporte de grasa también extra. Sin aumentar, simplemente añadir grasa de vacuno, grasas que suplan ese consumo excesivo o de más de energía, añadirlo a través de grasa. Entonces, bueno, digamos desde la más sencilla a la más complicada, pero que recordar que el perro cuando vuelve a estar haciendo ejercicio con nosotros, también necesita descansar, también necesita bajar pulsaciones, también hay que revisarle las patas, también hay que darle agua y no vaya a ir corriendo a darle la comida porque así me lo quito de en medio, porque lo más seguro es que no lo coma. Bueno, yo he intentado en mi proceso de aprendizaje, hubo una época que les ponía la comida y me iba. Y cuando volvía ya tenía la comida puesta. Pero me di cuenta que no servía de nada porque realmente cuando volvíamos se sentaban y después iban a comer. No, o sea, no, realmente no... Al final los perros son animales de costumbre y que se condicionan muy fácil. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo. Pero que es un error muy común cuando sales de estar en una rutita, que nunca has estado de rutita, que vas con el perro, nada más llega a ponerle de comer al perro porque así ya me lo quito de en medio, ¿no? Yo ya me ducho, descanso y tal, y el perro, lógicamente, lo normal es que no tenga ganas de pegarse un atracón. Entonces, bueno, recordemos que también necesitan ese espacio y ese relax, ese bajada de pulsaciones y todo. Y ya os digo que es muy típico, ¿no? Y eso lo doy y ya, así ya me lo quito de en medio. Sí, bueno, son esas ideas que tenemos nosotros y que no siempre se corresponden con las necesidades de los perros. Claro, a ver, que a todos nos ha pasado, que a lo mejor hemos estado todo el día fuera con el perro y tal, y cuando llegamos decimos, ostras, estoy muerta, como yo me siente, ya no me levanto, y a ti te da igual cenar, no cenar o cenar más tarde, entonces dice, venga, le pongo de cenar ahora porque si no, no puedo. Que a todos nos ha pasado. Pero, Sí. bueno, pues esto. Sí. Pues nada, Raquel, uy, Jesús María José de las Mercedes. Casi. Nada. Casi. Ha estado ahí. Ha estado al filo. Pues decirte que muchísimas gracias por haber estado ahí. Yo creo que de momento no hay más preguntas y entiendo que las personas que nos seguís ya habéis hecho todas las preguntas. Dime. Perdona, pero una cosa. Dime. Como en el próximo directo que hagamos de cualquier tema empecéis a hacer preguntas básicas, me voy a enfadar. Que lo sepáis. Que viene y os canea, ¿eh? Que lo sepáis. Que hemos hecho esto porque bueno, veíamos que había una necesidad de unos conceptos básicos, de llevarlo, o hagamos de cualquier otro tema. Y lo digo, os apunto y luego obligados a hacer las preguntas el día que haya. Ya fuera coña. Que a ver, que esto es muy amplio, pero que vosotros tenéis información, tenéis cada vez más profesionales que os pueden dar información, cada vez más gente formada y que damos formación y que también os puede servir. Que está genial preguntar, ojo, no quiero que equivoquéis el mensaje, está genial preguntar y sabéis que yo no tengo problema en contestar todo, pero que bueno, que si hacemos, no sé si a lo mejor habrá que hacerlo cada poco, cada X tiempo. Sí, yo creo que se debe hacer cada X tiempo, porque yo me fijo, por ejemplo, yo estoy en muchos grupos de dieta BARF y dieta natural y constantemente hay personas nuevas que entran en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que es normal que al principio buscamos más información, después pasamos una etapa que yo llamaría de experimentación
y ahí no buscamos, es como que ya tenemos la información y después seguimos buscando. Entonces, cada persona está en el nivel que está en función de su experiencia y su trayectoria vital. Y entonces es verdad que a veces no es tan fácil, porque muchas personas son las que se unen y personas que se unen, que lo dejan, que vuelven, que les dicen que... Yo también, por ejemplo, mira que yo sé de peluquería canina, pero es verdad que a veces me pasa que escucho algo nuevo y que cuando hablo con una persona como vosotros digo, ¿y qué piensa esta persona de esto? ¿No? Porque, por ejemplo, a mí cuando me dijeron el tema de masajear y que eso activaba el riego sanguíneo, pensé, ¿quieres decir que tú con tus manos puedes generar esto? Pues sí, pues Carlos Vic dijo que sí. Pues, o sea, era como, no es que no me lo creyera, pero era como, ¿quieres decir que tengo esa posibilidad de hacer eso? ¿Sabes? O sea, yo tenía como un interrogatorio, ¿sabes? Igual para él es una cosa muy básica y para mí pues es algo bueno, que me ha generado mi duda, ¿no? Entonces, eso no Lo que quita... pasa es que, a ver, es algo que hablamos mucho. Ups, te ha sido... Es verdad que tanta información es bueno, tanta información es bueno, pero también a la vez se genera un poco una rueda de molino, que siempre se guarda al principio. Tú sabes que muchos de los directos que hemos hecho nos han preguntado qué tiene de bueno la dieta BARF. Sí, sí, hoy no ha habido esta pregunta, pero sí. Entonces, a ver, con esto no, yo ya sabéis que además hago muchos directos en mi propio perfil, vuelvo a hacer spam el viernes, voy a hablar de algo muy básico, muy básico, no para mí, sino un concepto que hay que tener muy claro, porque además es un discurso muy recurrente de los veterinarios contra. Entonces, se suelen hacer estos pequeños, ¿no? De esto. Pero también es cierto que tanta información genera también muchas veces más dudas. Al final, pero que al final todo esto es mucho más sencillo, de verdad. Es Bueno, mucho más sencillo. Es hueso, carne, vísceras, verdura e intentar que si no se da algo de eso se suplemente. Me da igual que sea crudo, cocinado, el hueso no se cocina, me da igual que la verdura aportemos y al final es mucho más sencillo, de verdad, es mucho más sencillo, siempre que hablamos de perros sin patologías y demás, pero que no hay que complicarse la vida, que no hay que estar diciendo, voy a probar el aceite de no sé qué, bueno, para dar variedad, para dar rotación, está bien, siempre que no tengamos un perro con patologías y demás, pero que al final es mucho más sencillo, de verdad. Bueno, yo acabo de tener una idea, gracias a la persona que ha puesto la pregunta de chía. He pensado que igual lo que intentaré hacer es, con la chía, sabes que la chía absorbe líquido. Intentaré hacer un caldo de verduras, le pondré chía, y como la chía es difícil de dejar porque resbala un montón, la mezclaré con triturado de carne a ver si consigo que se lo coman. Hay menús comerciales que tienen chía, pero a ver, muchos menús comerciales tienen chía porque es una forma de añadir un extra de omega 3 más económico que un origen animal. Ojo, que veamos menús comerciales con chía no quiere decir que ese menú sea perfecto y que haya que imitarlo en casa. Ya. Ten en cuenta que comercialmente es más económico añadir una chía que añadir un aceite de salmón, un aceite de sardina, etc, etc. Entonces, ojo también muchas veces con intentar imitar lo que vemos en los menús comerciales en casa porque pensamos que eso está. Hay menús comerciales que no están equilibrados. Vale. Entonces, bueno, todo eso también hay que tenerlo porque sé que no cada vez más, sino que hay mucha gente que ha empezado su transición a través de menús comerciales y luego lo que están haciendo es imitar lo que ya compraban, que no le da bien a su perro, imitarlo. Vale. Ojo, ¿vale? No siempre porque tú compres una lasaña que a ti te encanta, te gusta, no quiere decir que luego en casa sea la mejor y no tengas que variar algo, añadir algo, quitar algo, poner algo, dejar de poner algo. No dejan de ser cosas comerciales que necesitan un beneficio. Vale, te entiendo. Las lasañas, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, las lasañas tienen exceso de tomate y champiñón. En cambio, si las compras de jamón york, eso tiene muy poquito. Porque, bueno,
Sí, lo mismo. Entonces, pero una cosa, el aceite, es que me has hecho pensar una cosa. Aceite, por ejemplo, de sardina, has dicho. Para los perros que comen mal el pescado, igual si compras la sardina en lata y ese aceitito, a ver, el aceite de la lata de sardina es un remedio muy recurrente y es verdad que les suele gustar. Pero vuelvo a decir, sin abusar, porque no dejan de ser un aceite enlatado. Y los aceites, los omega, las cadenas de triglicéridos, sobre todo las cadenas de triglicéridos, se van enjabonando. ¿No habéis visto cuando habéis abierto una lata antigua que parecía que estaba como... Os recuerdo que de los aceites se hacen los jabones. Pero no habéis abierto una lata antigua y tenía así como jaboncito. O cuando la dejáis abierta. tengo la suerte de que no, porque no, o sea, yo soy un pelín maniática y cuando hace mucho tiempo lo tiro. Igual Pero la soy... típica lata que está al final de... Bueno, la verdad es que hoy en día tampoco sé. Yo La creo tiro. que los hábitos de consumo hacen que tampoco tengamos... No somos como los americanos que van por los cupones. Entonces, al final no deja de tener cierto riesgo como recurso. Bueno, pero es un recurso que debe ser un último recurso y utilizado de manera puntual. Vale, vale, vale. Perfecto. Preferible un aceite de oliva. Bueno, eso lo hago habitualmente, lo de aceite de oliva. Bueno, porque me di cuenta de que iba muy bien para el pelo. Entonces, realmente siempre les pongo... Mira, ahora me he acostumbrado desde que hablaste del vinagre de manzana, que iba también temas de, ya lo diré, de gusanos y cosas, parásitos. Lo que hago es, o sea, el plato que puse, que publiqué, era codorniz, eh, parte, digamos, de lo que sería la carne, era carne con hueso de cerdo y carne magra de cerdo, ¿vale? Y el tomate, y encima había un chorrito de vinagre de manzana y un chorrito de vinagre de aceite. Eso es lo que vosotros veíais. Lo que pasa es que el chorrito no se ve, el chorrito en la foto no la ves, ¿no? Pero sí, eso es lo que había en ese plato exactamente. Y ahora lo pongo en todos los platos. Además, el vinagre de manzana sirve también para los dolores, sirve también para el pelo, para el dolor corporal. Tiene muchos beneficios el vinagre de manzana. Pues Bueno, perfecto. Aprovecho para decirte que Luz nos da las gracias y dice muchas gracias por transmitir tus conocimientos. Nosotros los principiantes en la dieta BARF tenemos muchas dudas y tú nos las aclaras. Muchas gracias, Luz, por estar aquí de mi parte. Si tú le quieres decir algo. Muchas gracias por estar. Además, Luz me pregunta mi perfil y demás. O sea que muchas gracias. Que ya sabéis que se contesta, ya sabéis que yo me enrollo con una persona, aunque ahora mismo con ventolines. Pero que, bueno, es eso. Pero es de agradecer, ¿eh? Porque a veces como entrevistador, si tienes que estar ahí tirando, a veces es como que en parte te sabe mal, pero en parte dices, bueno, ¿sabes? Es difícil este tipo de entrevistas si el entrevistado no habla. En este aspecto estamos en el buen sitio, en el buen momento. ¿No? Pues oye, Raquel, muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, un placer estar contigo, aunque estés enfermita. Yo, la verdad, te doy las gracias por no haber declinado mi ofrecimiento esta vez por el de portarte mal y por estar ahí explicándonos igualmente, como siempre. Y nada, ya te emplazo en otro momento, ya iremos hablando de temas. Todas las personas que nos seguís, si tenéis algún tema, alguna cosa que os gustaría hablar, pues aquí estamos, me podéis escribir y ya iremos hablando con Raquel para ir haciendo nuevas charlas. Como sabéis, las solemos tener como mínimo una vez al mes, porque nos gusta ir teniéndola y ir charlando. Así que, Raquel, hasta la próxima. Cuídate mucho, por favor. Cuídate, dale al mentolín y nos vemos pronto. Vosotros también, cuidaros, que aquí la próxima vez, mañana, volvemos con PDAE, ¿vale? Estará Alejandro Cenizo a las 8, misma hora que ahora, y hablaremos de precisamente el PDAE, rastas, qué tipo de rastas, cómo se hacen las rastas, todo sobre el perro de aguas español o razas que llevan rastas. Así que nada, ya lo sabéis, hasta mañana. Gracias, Raquel, hasta pronto. Chao. Al perro.